¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la serie de webinars organizados de cara a Fundiexpo Monterrey 2021. Como ustedes saben, Fundiexpo es el Congreso y Exposición Internacional de la Industria de la Fundición, el cual tendremos o seremos sede este año aquí en Monterrey, en Cintermex, del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2021. Fundiexpo contará con más de 9.500 metros cuadrados de exposición, un congreso y cursos, además de pláticas técnicas. Tendremos pabellones especializados en fundiciones ferrosas, no ferrosas, die casting, automatización, robótica, tratamientos térmicos, maquinados, además de encuentros de negocios y actividades de networking. El objetivo principal de estos webinars es darse a conocer a algunos de los expositores, sus innovaciones, tecnologías, servicios, etcétera, para que los vayan conociendo y los vayan ubicando dentro del plano de la exposición en Fundiexpo. Para esta ocasión contamos con la plática impartida por Martin Hartwig. Él es director de Vianney International Inc. y trabaja con Ormesa en diferentes proyectos. Él también se desempeña como instructor de la North American Die Association, NADCA. Estará también acompañado por Joel Zorrilla, que él es director de Ormesa en México. Desafortunadamente no pudimos contar con la presencia de Gonzalo Aguirre, a quien teníamos considerado inicialmente para dar esta plática, pero bueno, les damos la bienvenida y les cedemos cámaras y micrófonos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, mi plática hoy es sobre las tendencias en la fundición inyectada, el die casting y las nuevas aleaciones. Y realmente es porque pensamos que estamos más bien en una revolución que en una evolución en este mercado, sobre todo lo que es el sector de transporte con toda la electrificación que vemos ahora. Y entonces de esto les voy a platicar y cuál es su impacto en nuestra industria. Entonces, ¿cuáles son las tendencias en el die casting actual? Pues tradicionalmente sabemos que utilizamos principalmente las aleaciones secundarias, es decir, el aluminio reciclado y sobre todo el A380. Es la aleación que todo el mundo conoce, que todos utilizamos y tradicionalmente tuvimos siempre una aleación, a lo mejor dos aleaciones en una planta y ya está. Hubo muy pocos requerimientos en propiedades mecánicas de las piezas coladas y entonces un único fusor, máximo dos, trasvase, llegada de metal líquido a un horno mantenedor o quizás un dosificador. Y con la presión para reducir el peso y emisiones de los vehículos, vemos motores cada vez más pequeños, vehículos híbridos, crecimiento de piezas estructurales con nuevas aleaciones más limpias, normalmente dijimos aleaciones primarias y nuevos procesos con alto vacío y ahora incluso el reo-casting. Y con la electrificación de los vehículos hay nuevas aplicaciones y nuevas aleaciones y estoy seguro que ya escucharon aleaciones como la de Tesla de aluminio níquel, algo que antes no pudimos ni imaginarnos y con nuevos retos para el proceso también. Entonces, vemos cada vez menos este A380 o 383, muy parecida a la 380, y muchas nuevas aleaciones completamente diferentes. Vemos muchas más variantes en cada planta y nuevos procesos requeridos para la inyección a presión de estas aleaciones para realmente aprovechar de lo que pueden darnos como propiedades en las piezas. Esto resulta, por supuesto, en la dificultad del manejo en planta, porque más aleaciones, más los proveedores de lingotes, refinerías deben trabajar más primarios, mezclar menos, tener más flexibilidad de trabajar diferentes aleaciones y sobre todo aleaciones mucho más limpias.
Esto nos va a dar un problema con las chatarras, con los niveles de hierro, de cobre, de zinc, que no existen actualmente en las sorbas o triturados, los Twitch, porque si se funde el Twitch, pues al final lo que sale es la A380 con 1%, 1,3% de hierro, un 3 a 4% de cobre, etcétera. Y ahora de repente queremos aleaciones con 0,20 máximo de hierro y 0,03 de cobre. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? También vemos la tendencia de desplazamiento de centros más importantes de la fundición inyectada de tradicionalmente Europa, Japón y Estados Unidos, y ahora vemos muchas más fábricas de die casting en China, en India, pero también en México. Y estoy seguro que ustedes ya conocen este diagrama que nos muestra el crecimiento del aluminio en el sector de vehículos ligeros, que empezó ya en los años 70 con intercambiadores térmicos y luego en los 80 con los rines, principalmente en A356, las cabezas en 3 y 9 y los bloques. Y estos realmente son de die casting, también como las carcasas de transmisiones y muchas otras piezas para realmente el motor. Todo allí estamos con el die casting y el A380 y esto es lo que va a desaparecer o se va a reducir enormemente. Y el nuevo horizonte en el crecimiento está en la carrocería del vehículo y todo esto es completamente otra cosa porque las piezas son soldadas, necesitamos tratamientos térmicos, son relevantes para el choque, para el crash, tienen que absorber energía del choque y todo esto. Entonces estamos hablando de aleaciones muy diferentes. Por ejemplo, yo creo que muchos conocen ya la Silafon 36 de Rheinfelden, o la Aural 2 o 5 de Exalcan, ahora Rio Tinto y Magna. Y ahora por encima nos llega la electrificación de los vehículos y ahí vemos, por ejemplo, aquí un ejemplo de una caja de batería que es enorme y también es relevante para el choque. Tiene muchos requerimientos muy importantes y no se puede hacer en un A380, requiere también aleaciones nuevas. Y creemos que estamos prácticamente en una situación como la gente hace un siglo. Me gusta mucho esta foto de la mañana de Pascua de 1900 en la 500 Avenida de New York. Y aquí vemos todos con sus carros y caballos y vemos un solo coche en 1900. Y solamente 13 años más tarde, exactamente, también una mañana de Pascua, mismo sitio y vemos la diferencia. Hay solamente automóviles y un solo caballo en algún sitio ahí en la foto. Entonces, a lo mejor lo mismo nos va a pasar con los vehículos a motores de combustión interna y lo que pensábamos ya solamente hace 5 años imposible. Muchos me dijeron, oye, no va a pasar nada para los próximos 10, 15, 20 años y estos vehículos eléctricos, no tenemos la electricidad y no tenemos no sé qué. Realmente yo creo que esto nos podría pasar, que en 10 años casi ya no hay motores de combustión interna y solamente autos eléctricos. Entonces, para estos, pero también ya para los coches modernos y avanzados, tenemos la carrocería con mucho aluminio y bueno, hay chapa, hay extrusiones, hay piezas forjadas, pero hay muchas piezas de alta presión. Realmente, sobre todo, creo que todos conocen ya los famosos shock towers, diferentes pilares, nodos, elementos longitudinales, travesaños, todo esto. Esto ya está producido y muchas partes así piezas así son producidas incluso en México. Para producir estas piezas, pues la cadena de producción es muy diferente y mucho más complicado que el die casting tradicional. Entonces ya empieza con aleaciones de alta calidad,
la fusión de metal con muy alta calidad, hay que tener mucho cuidado, no queremos mucho hidrógeno, hay que limpiarlo, tenemos que utilizar filtros, tenemos que desgasificar, colada de alta integridad con alto vacío, con muchas tecnologías, muchos elementos que no existían antes. Y por supuesto, antes un tratamiento térmico no era posible con una pieza de die casting. El resto es parecido, pero realmente son todos los controles de calidad que son muy diferentes. Y luego también las aleaciones para el die casting estructural son diferentes. Como yo dije antes, en la A380, o bueno, en todas las aleaciones con aleaciones secundarias, tuvimos un límite de hierro típicamente de 1.3%. Pues aquí en casi todas estas aleaciones estamos hablando de un límite de 0.25%. Es menos de un cuarto de lo que tenemos tradicionalmente. El hierro nos sirve para evitar la soldadura del aluminio en el molde. Y si bajamos el hierro a un nivel tan bajo, lo tenemos que reemplazar con el manganese. Pero también queremos un bajo cobre para la resistencia a la corrosión, queremos estroncio para la modificación del eutéctico. Entonces, muchas cosas muy diferentes a la A380. Pero en esta misma familia de aluminio silicio con normalmente un poco de magnesio, tenemos aluminio con 6 a 12% de silicio y 0 a 0.6% de magnesio. Los representantes más famosos, por supuesto, la Silafon 36 de Rheinfelden, Aural 2 o 3 y 5 de Rio Tinto o Magna, la C65K o C448 y también EasyCast de Alcoa, la Merkaloy, etc. Todos estos tienen una excelente capacidad de fusión, se puede tratar térmicamente, al menos la mayoría de estos, y son es la familia más utilizada y nos ofrece una amplia variedad de aleaciones y muchos productores. Entonces, esto realmente es la ventaja. Y las tendencias actuales son, queremos bajar el silicio para mayor ductilidad ya en temples F y T5. Queremos evitar este tratamiento térmico T6 y T7 porque son costos, es un impacto importante en la calidad de las piezas, nos causa distorsión, ampollas, todo esto. Entonces, es una gran tendencia en este momento para trabajar en esto. Y entonces utilizar el horno de pintado de la carrocería en automóvil para dar un temple T5, que nos da al final las propiedades requeridas para la aplicación. Luego vemos cada vez más elementos de fortalecimiento alternativas que nos dan alta resistencia o una mayor resistencia con o sin el envejecimiento artificial. Allí estamos hablando de elementos como el zirconio, como el escandio, vanadio, molibdeno. Elementos así que antes pues ni sabíamos que eso podría ser en una aleación de die casting. Otra tendencia muy importante es el contenido de reciclaje, que realmente ya empieza mucho en Europa con la tendencia a pedir una economía circular. Entonces, en Europa no tienen suficiente aluminio primario, bueno, en América del Norte tampoco lo tenemos, y entonces queremos reemplazar el aluminio importado por aluminio reciclado, que es más limpio, que tiene menos huella de carbono, por supuesto. Veamos un poco los elementos. Primero tengo que hablar del silicio. El silicio promueve la fluidez y la capacidad de fusión de la aleación, mejora la resistencia al desgarro en caliente y el comportamiento de alimentación durante el llenado del molde y cuando se solidifica el metal. También aumenta la resistencia a la rigidez y pues vemos aquí
el diagrama que hace el silicio a cada elemento, y el punto óptimo que encontramos para el die casting realmente es un silicio de 7 a 8, quizás 9% para el temple F y T5, y un 8 a 10 o quizás 11% para el T6 o T7. Luego añadimos un poco de magnesio y como dije antes es muy poco, no es más de 0.6%, pero vemos que ya a partir de un décimo de este valor, con 0.06%, vemos muy rápido una respuesta de la aleación al envejecimiento artificial y aumenta enseguida la resistencia. Y esto lo hace a un coste, y el coste es, por supuesto, la elongación. Entonces vemos aquí en los diagramas, si añadimos más silicio, nos movemos en esta línea y aumentamos la resistencia, pero bajamos la ductilidad, la elongación. Y si queremos mover la línea, pues añadimos más magnesio. Entonces, cada vez más magnesio, más arriba está la curva en la resistencia y más abajo en la ductilidad. Y esto se llama el endurecimiento por precipitación, el Mg2-SI. Y esto funciona hasta un máximo de 0.7%, después ya no funciona. Para aumentar el contenido de reciclaje, por ejemplo, lo que vemos cada vez más es que las fundiciones están añadiendo rines triturados y limpios, como aquí lo vemos en el ejemplo de Ecomel 356, es de la aleación de fundición 356, porque los rines están todos hechos de A356, y porque utilizamos esta aleación, pues muy simple. Primero, para reciclar, los rines son el elemento más fácil del automóvil que podemos reciclar, no están conectados a nada más. Y la aleación es muy limpia. Todos los elementos que normalmente nos causan problemas están muy bajos, y el silicio ya es de 7%. Entonces ya está allí donde es ideal para el temple F, y si añadimos un poco más, podemos prácticamente cubrir toda la gama de aleaciones ALSI, MG para el die casting estructural. Nada más tenemos que añadir un poco de manganese, lo que es muy fácil. Bueno, otros elementos de la aleación y también impurezas, pues ya hablamos del hierro, del manganese, que evita la soldadura en los moldes, el estroncio para la modificación de la eutéctica. El cobre lo utilizamos normalmente para la resistencia, sobre todo la resistencia a alta temperatura, porque por esto lo utilizamos en piezas de motores, como en la 319 o la 380 también. Pero nos da problemas de corrosión y de soldadura si tenemos que soldar las piezas, entonces hay que limitarlo. El zinc nos da resistencia en ciertos niveles en combinación con magnesio y con cobre y ciertos tratamientos térmicos. Entonces ahí esto también lo vemos en algunas aleaciones estructurales. Ya hablé de zirconio, vanadio y molibdeno, elementos muy caros, pero crean un endurecimiento de dispersoides, como lo llamamos, y esto también nos ayuda a ganar resistencia a alta temperatura. Calcio, que es un enemigo para nosotros porque aumenta la solubilidad del hidrógeno y reduce la tensión superficial de las burbujas. Entonces el metal incluso nos parece más gasificado si contiene calcio. Y el licio, que crea acumulaciones de depósitos en los sistemas de transferencia. Y el fósforo, que se utiliza para la modificación del estroncio en la 390, por ejemplo, pero en aleaciones hipoeutécticas realmente es un problema porque contrarresta la modificación del estroncio.
Si hablamos de otras familias de aleaciones, pues primero tenemos que pensar en la familia aluminio con magnesio, normalmente con un poco de silicio. Entonces, normalmente el magnesio es el elemento principal con 2 a 5.5% de magnesio y un poco de silicio, muy poco. La aleación más famosa, seguro que ya han todos oído, de la Maximal 59 y la nueva variante Maximal Plus de Rheinfelden o de C446 de Alcoa, ahora el 11 de Rio Tinto, etcétera. Estas aleaciones notan excelentes propiedades mecánicas en templado F y T5, pero son mucho más difíciles para colar, para fundir. La vida útil del molde es prácticamente la mitad de una aleación ALSI y las propiedades dependen mucho más del grosor de las paredes. Ahora las nuevas tendencias, vemos también aleaciones que utilizan el hierro como eutéctico. Entonces, aluminio y hierro con magnesio o con zinc, como por ejemplo la Castaduct 42 o Castaduct 18 de Rheinfelden, nuevas aleaciones muy interesantes, nos dan muy buenas propiedades, pero ahí el silicio es la impureza. Entonces, aunque tengas solamente 0.5 de silicio, ya no funciona esa aleación, ya te da nada de buenas propiedades mecánicas. Otra alternativa sería el aluminio con magnesio con manganese, como la 560, con 3% de magnesio y 1% de manganese. Esta es de Alcoa, por ejemplo. Y luego tenemos otras aleaciones de la familia 7000 o 700, entonces aluminio con zinc y magnesio. Entonces ya ven que ya tenemos una variedad tremenda y casi cada semana leo de otra aleación que ha sido inventada. Y y muy interesante estas aleaciones para cada vez nuevas aplicaciones. Otras tendencias realmente para crear nuevas aleaciones son para aumentar la transferencia de calor. Esta se reduce con el contenido de silicio y entonces para esto tenemos normalmente, por ejemplo, para rotores eléctricos, las aleaciones de la serie 100. Entonces es casi aluminio puro con casi nada de aleaciones, de aleantes. Y el problema de estas aleaciones es que no tienen mucha resistencia, es prácticamente un chicle. Entonces el tratamiento térmico con esto no funciona y por esto queremos aleaciones con un poco de silicio, con un poco de magnesio y con tratamientos térmicos que nos aumenta el transfer de calor, por ejemplo, o también el transfer la conductividad eléctrica. También vemos allí los nuevos ingredientes para aumentar la resistencia sin la reducción del transfer de calor y esto, por ejemplo, utiliza la aleación de Tesla, aluminio con níquel. Y allí vemos, por supuesto, también la introducción de nuevos procesos como el rheocasting, que nos permite fundir estas nuevas aleaciones sin problemas, que no sería posible con el die casting tradicional. Otras nuevas tendencias, realmente todo esto causa la necesidad de hornos dedicados para las nuevas aplicaciones, para diferentes familias. Si no, tenemos que hacer un lavado del horno tremendo y si queremos bajar de una aleación con 3 a 4% de cobre a otra aleación con un máximo de 0.03% de cobre, va a ser una pesadilla. Entonces, mejor compramos 2 hornos un poco más pequeños y ya está. También vemos cada vez más patentes específicos de los diferentes OEM. Entonces, por ejemplo, allí el patente de Tesla, de la aleación aluminio-níquel. Vemos cada vez más productores globales de proceso, no solamente de la alta presión, también de la baja presión, extrusión y forja, y el reciclaje y autorreciclaje que
es muy importante porque queremos una economía verde y circular y por eso necesitamos hornos adecuados para rápidos cambios de aleación en las máquinas. Pues miramos un momento los defectos típicos de la fundición a presión, porque realmente son estos defectos que nos hacen imposible conseguir buenas propiedades mecánicas, no importa de la aleación, si no trabajamos mucho en el proceso mismo. Entonces, todos sabemos las piezas a menudo tienen porosidad de gas, por ejemplo. Esto podemos evitar si aplicamos un vacío, por ejemplo, porosidad por contracción, inclusiones de óxidos, otras inclusiones, partículas de lodos, otros defectos allí, y por eso tenemos que utilizar, por ejemplo, un alto vacío y también el rheocasting, porque allí podemos aumentar la densidad y reducir la porosidad. Y lo que queremos evitar es un die casting típico así, que tiene la piel muy, muy densa, un cuerpo más o menos denso y el núcleo que está prácticamente un queso suizo. Los defectos típicos de die casting dependen de la composición química, está claro. La calidad del metal, los óxidos, contenido de hidrógeno, etcétera, la temperatura del metal, la máquina de inyección, tamaño, tipo, cómo inyectamos exactamente, y el sistema de monitorización y de control de todo el proceso. Esto tiene que ser realmente visible enseguida para el usuario y necesitamos un buen HMI. Herramientas, la cámara fría, el pistón de inyección, lubrificación del pistón, tiene un impacto importantísimo en la calidad de las piezas. Los moldes mismos, diseño, bebedero, canal de colada, todo esto. El diseño de la pieza misma, espesor de paredes, cambios, temperatura del molde, el control térmico del molde, el tipo y aplicación del lubricante, sistema de vacío, extracción desbarbado y el tratamiento térmico, por supuesto. Entonces, durante la fusión, el tratamiento y trasvase del caldo, los elementos a los que tenemos que prestar atención son los óxidos, el hidrógeno, lodos, escoria y todo otro tipo de inclusiones que podemos tener. Por esto, realmente queremos un control de la temperatura del caldo en todo momento, evitar las turbulencias, las cascadas excesivas. Queremos siempre hacer un desgasificado, que no es tan normal en el die casting, ya lo sé, utilizar fundentes, filtración es muy importante y mejor hacerlo 2 veces que no hacerlo. También utilizar la sedimentación para los elementos pesados. El desarrollo de producto, realmente ahí tenemos que utilizar diseños muy robustos que cumplen con los requisitos funcionales y de la fabricación tenemos que utilizar simulaciones, incluso la FA y de todo el molde, no solamente los canales de alimentación, también todo el resto hasta los canales del vacío y el control térmico del molde, por supuesto. Normalmente si hablamos de alta presión estructural, de die casting estructural, todo el mundo piensa al vacío. Sí, alto vacío, muy importante. Y de hecho, tradicionalmente tuvimos un vacío aquí en el molde, sacamos el aire a través de un chill block o una válvula, pero ahora ya también es cada vez más normal sacar el aluminio el aire donde está en la cámara fría, donde está el aluminio. Entonces hay que tener cuidado, pero si se hace bien, de hecho funciona muy, muy bien y tengo una pequeña animación para mostrarlo. Esto sirve para la reducción de gases en la cavidad del contenedor y el molde. Reduce los niveles de porosidad y entonces mejora propiedades mecánicas y
y reduce el espesor de las paredes si el cliente nos permite. Posibilidad de reducir la velocidad de inyección de colada y esto reduce la soldadura del molde y aumenta la vida útil del molde. Y permite la reducción de piezas no aptas en la colada de aluminio y mejora la calidad de la superficie, entonces las propiedades de fatiga. Y realmente muchos me dicen, oye, Martín, si yo meto el vacío, nada más me va a costar mucho y luego me va a frenar el proceso y me cuesta y nada. No me gusta hacerlo. Realmente si alguien sabe hacerlo correctamente, no añade nada de costos, nada más realmente te va a servir para reducir el coste de mala calidad, reducir la chatarra, la tasa de chatarra, producir piezas que son más ligeras y mejor. Entonces, realmente utilizar el vacío es algo que se puede hacer con las tecnologías disponibles en el mercado, realmente no hay problema. El diseño y sellado del molde, entonces, es muy importante. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo ya bastante antiguo. Es una pieza que hice hace más de 20 años en Alemania para el Audi A2. Y ya vemos el sistema de canales de alimentación que es muy diferente al sistema de canal de una pieza típica de die casting. Y tenemos que hacer que el molde esté realmente estanco y que no haya fugas. Entonces tenemos que meter juntas tóricas en el molde. Algunos lo van a meter en muchos puntos del molde y otros consiguen la estanqueidad sin muchos problemas, pero realmente esto es algo muy importante si queremos utilizar el alto vacío. El alto vacío nos ayuda a obtener buenas propiedades mecánicas, sobre todo la inglocación, pero al mismo tiempo también, de hecho, nos ayuda a conseguir una muy buena calidad de superficie. Esto nos presentó hace un par de años Bühler, por ejemplo. Pero el nivel de vacío alcanzable en la cavidad depende de muchos factores. Por ejemplo, la relación entre los volúmenes del tanque y de la cavidad y cámara fría, el rendimiento y tipo del equipo de vacío, tamaño de la válvula, estanqueidad del molde, limpieza del molde, etc. Entonces, hay muchos factores y simplemente comprar un sistema de vacío y conectarlo muchas veces no les va a dar el resultado que quieren. Entonces, es muy importante realmente tener el buen know-how cómo hacerlo. Les voy a mostrar un momento un sistema que a mí me gusta mucho, es muy innovador. Y de hecho utiliza dos tanques, no solamente uno, porque si tengo un tanque, yo tengo aquí la válvula y la medición aquí arriba que es dinámica, entonces lo que mide mi sensor de presión aquí siempre va a ser algo que es entre un tanque, que normalmente está en 5 milibares, y una cavidad que inicia con 1000 milibares, con un bar de presión. Entonces, esto nunca sería un valor realista de la cavidad. Entonces, el proceso de die casting lo conocemos todos, metemos el metal y tenemos que tratar con el choque térmico en un solo punto. Esto también nos causa un lavado, una expansión desigual y esto nos puede causar problemas y además nos cuesta cámaras frías con el tiempo. Entonces, ahí necesitamos un control térmico del shot sleeve también. Después avanzamos el pistón y cuando está suficientemente avanzado para que esté estanco de todo el sistema, aquí empezamos con el primer tanque y empezamos donde está el mayor volumen de aire que realmente está en la cámara fría. Entonces aquí empezamos con un tubo bastante grande y sin obstrucción. Entonces dentro de un segundo aquí podemos vaciar
el sistema y bajar la presión en la cavidad a 50 milibares. Y lo vamos a medir aquí dinámicamente, pero mucho más importante aquí, porque aquí es una medición estática y este sensor nos va a dar realmente la presión real y para unos milisegundos vamos a cerrar las dos válvulas y comprobar la medición en dos sensores. Luego se abre la segunda válvula de la etapa 2 y ahora empezamos con otro contenedor de vacío que empieza de nuevo a 5 milibares y medimos aquí también cómo aumenta la presión. Entonces, como tenemos un volumen más pequeño, realmente vemos aquí se va a mover algo y lo podemos controlar muy, muy bien y nos va a decir enseguida si realmente todo está bien o si hay una fuga o si hay un bloqueo en la válvula, por ejemplo. Ahora trabajamos con presión, con vibraciones, ondas de choque y es necesario que la cámara fría permanezca hermética hasta el final. Bueno, el sistema de vacío con dos etapas, entonces el impacto en el molde como una gran parte de la evacuación está hecha durante la primera fase. En la cámara fría solo se tiene que compensar para fugas en el molde durante la segunda fase y se puede utilizar entonces menos válvulas o chill blocks más simples, más baratos en vez de válvulas más complejas y más caros. Es posible una reducción del tamaño del molde y complejidad y coste y también reducción posible del mantenimiento y tiempo muerto causado por más válvulas y esto siempre es el caso si utilizamos chill blocks que causan mucho menos mantenimiento. Hablando de esto, hay válvulas mecánicas que están activadas por el frente del metal. Hay algunos que son bastante buenos y si sabes utilizarlo y todo puede funcionar, pero realmente son estos que dan un nombre quizás un poco negativo al vacío, porque muchas veces se bloquean, hay aluminio que entra el sistema del vacío y nos causa problemas. Por esto hay las válvulas hidráulicas, neumáticas o eléctricas que están controladas por la posición del pistón. Entonces es más fiable, pero ahí nunca puedes evacuar hasta el último momento porque tienes que estar seguro que no haya aluminio que entre. Y luego los chill blocks, y ahí también tenemos nuevas tendencias, como por ejemplo aquí arriba con cobre o en 3 dimensiones, muy interesante porque dijeron, esto fue desarrollado en Australia, porque dijeron pues realmente necesitaríamos un chill block que es 4 meses más largo, pero si hacemos esto nos causa un aumento de la fuerza de bloqueo 4 meses más elevado. Entonces, el resultado es que lo pusieron prácticamente en una forma W y se ve así y funciona bastante bien y prácticamente da la capacidad de evacuación de una válvula, pero con la simplicidad de un chill block. Ahora, la inyección misma, necesitamos una rampa, una inyección lenta, un control de velocidad para controlar las turbulencias en el contenedor, luego una potencia para controlar las ondas de choque desde las fuerzas dinámicas y al final una rápida respuesta para intensificación de colada de las paredes delgadas. Para la cámara fría y el sistema de inyección necesitamos un muy buen sellado de la boquilla de inyección. Esto es muy, muy importante porque si no, tiramos con el vacío el lubricante y aire desde detrás del pistón, incluso en el metal, lo que sería fatal. Un control térmico del contenedor, como ya dije antes, una buena alineación de la inyectada
También un intercambio fácil del área de vaciado, de lavado del contenedor, porque si no nos cuesta mucho reemplazar todo el contenedor cada vez. Y la aplicación del lubricante en la boquilla es muy importante realmente para minimizar la utilización del lubricante. La temperatura del metal en el contenedor es algo muy importante. También Bühler nos presentó esto hace un par de años. Hicieron algunos ensayos con diferentes temperaturas, con todo el resto del proceso igual, idéntico, el mismo metal, misma aleación, tratamiento térmico. Nada más la única diferencia fue la temperatura del metal en el contenedor, y ya vemos que el impacto en la elongación obtenida es muy importante. Entonces, el pistón de inyección para el alto vacío tiene que ser diseñado para darnos un sistema muy estanco, que no haya fugas, y necesitamos una optimización del material para un desgaste mínimo del contenedor, y reemplazar nada más estos anillos que son diseñados para ser realmente desgastados, pero están dándonos la resistencia a la fuga. Y alto transfer de calor. Entonces son de cobre, como lo vemos aquí, y realmente para reemplazarlos fácilmente y así salvar el resto del pistón. También necesitamos una optimización del control térmico, y lo vemos aquí. Tengo otra animación luego. Aquí vemos un contenedor típico, y aquí un ejemplo. Vemos que el agua de enfriamiento llega desde atrás y luego circula por todo el pistón y vuelve por detrás de nuevo. Lo vemos aquí. Sistema de lubricación. Realmente queremos generar una película lubricante homogénea, nada más una capa de separación entre el contenedor y el pistón para minimizar el desgaste y crear una fricción hidrodinámica con una cantidad mínima o adecuada de lubricante de la boquilla atomizado detrás del pistón. Muy importante. Tenemos desarrollos ahí. Esto es un desarrollo de BMW para la industria 4.0, por esto se llama Carloop 4.0, que incluso les permite definir zonas en el contenedor donde se quiere lubricar más. Normalmente al inicio quiero lubricar mucho más, y cuanto más tengo la retracción del pistón, ya no hace falta lubricar mucho, porque el pistón mismo tira con sí mismo el lubricante hacia atrás. Lubricación del molde. Otra vez, esto muy importante. Queremos un proceso de pulverización. No queremos ninguna ducha allí. Queremos minimizar el impacto del lubricante. Esto tiene mucha influencia en la calidad de las piezas. Puntos importantes: pulverizar el tipo correcto en la cantidad mínima del agente desmoldeado, micropulverizado, y la cavidad del molde debe estar completamente seca después de la pulverización. Y la temperatura media normalmente aumenta de 200 a más bien 300 grados. Luego aquí vemos un ejemplo de un sistema de lubricación. Realmente el desmoldeante debe de ser nada más allá para la separación de la película entre el molde y el metal fundido, humectación, y evitar el enfriamiento externo del molde. Todo lo que es gestión térmica del molde lo hacemos por el interior, por los canales
de aceite o de agua en el interior del molde. Lubricación de partes móviles, por supuesto, los eyectores, extender los recorridos del metal, control térmico de herramientas, esto realmente mínimo, y protección del molde en general. Ahora hablamos unos minutos del reocasting. El reocasting realmente no es un nuevo proceso, pero hubo muchas variantes que realmente ninguna fue realmente industrializada empezó hace casi 50 años y nos llevó prácticamente hace ahora y finalmente vemos una renaissance del reocasting. Es el mismo proceso de die casting. Realmente nada más añadimos un pequeño equipo que convierte el aluminio líquido a un semisólido y eso inyectamos. Entonces, ¿qué hace? Que basado en la inyección a presión convencional y entonces elimina los principales problemas del proceso. La inyección turbulenta a alta velocidad, la soldadura del metal al molde, la porosidad y las limitaciones de aleaciones que tenemos. El metal fundido se modifica para volverse tixotrópica. Entonces, se puede imaginar realmente con una mantequilla blanda. Aquí lo vemos en la foto. Esto permite un flujo laminar sin turbulencia, que vemos aquí a la izquierda, un flujo típico semisólido, y al contraste a la derecha el típico flujo turbulente en la inyección típica de die casting. Y esto causa menos soldadura, una mayor vida útil del molde. De hecho, podemos simplemente doblar o incluso más la vida del molde. También permite más tiempo de llenado y alimentación debido a la alta viscosidad y la microestructura globular, porque vemos aquí la microestructura a la derecha de un semisólido contra la microestructura dendrítica de un típico die casting. Esto nos permite fundir piezas muy, muy grandes y secciones extremadamente delgaditas. Aquí vemos una pieza de sector telecomunicación con paredes de solamente 0.4 milímetros. Y esto se utiliza especialmente en combinación con el vacío. La capacidad de fundir muchas aleaciones, esto es impresionante, se puede fundir todo con excepción de aleaciones eutécticas. Entonces, todo el resto, precisamente estas aleaciones de un cierto contenido de níquel con 3 o 4% de silicio, no importa, si no es eutéctico, lo podemos fundir con reocasting y si queremos fundir piezas delgaditas, muy grandes, reocasting con vacío. Y esto es ideal para muchos componentes de vehículos eléctricos. Fundición de arena o molde permanente y entonces podemos utilizar más contenido de reciclaje, menor huella de carbono. Y también el flujo de metal es más lento que en el die casting tradicional. Esto nos permite la utilización de cores de arena como en el molde semipermanente. Entonces, esto realmente es ideal para competir con esta industria, pero con nuestra maquinaria de die casting. El proceso aquí de Comtech se produce una pieza en molde permanente que llaman EEM, el material de equilibrio de entalpía. Se corta esa parte y nada más esa parte de abajo entra en la cuchara y crea un poco de turbulencia, pero tan poco que no entra
la superficie con los óxidos y se disuelve este EEM y se cree al mismo tiempo este slurry semisólido y puedes crear la fracción semisólida deseada entre 15 y 45%, con mínima creación de óxidos y entonces con un metal de muy alta calidad. Este proceso nos permite realmente desarrollar aleaciones completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí trabajamos con aplicaciones que requieren una alta transferencia de calor y como vemos, por ejemplo, en una 380 tendríamos un coeficiente de transferencia de calor de 120 vatios por metro Kelvin y vemos aquí con un cierto tratamiento térmico y con la aleación de 4% de silicio llegamos incluso hasta más de 200 vatios por metro Kelvin. Entonces, realmente nos abre posibilidades de utilizar sistemas de aleaciones completamente distintos que nos dan propiedades muy interesantes. Aquí nada más algunos ejemplos y vemos que o utilizamos aleaciones tradicionales como la 319, aquí nos da una resistencia tremenda, o otras aleaciones que normalmente no se puede colar para nada, la 6061, por ejemplo, que es una aleación de forja en T6, vemos aquí con alta ductilidad y también muy buena resistencia, por ejemplo. Entonces, llegamos a la parte hornos. Jorge, ¿quieres tú hablar de esto o quieres que yo siga? Martín, me voy a permitir interrumpirte un momentito Sí. porque tenemos una pregunta. Y Sí. aprovecho también para recordarles a toda nuestra audiencia que tienen en la parte de abajo un botón en la cual pueden enviarnos sus preguntas. Y aquí tanto Martín como Jorge nos van a responder con mucho gusto. Te hago la pregunta. Es de Carlos Jiménez, que te manda saludos desde Honduras y pregunta que si podrías dar las características de los hornos para las coladas de aluminio. Entonces, como es una pregunta para los hornos, Okay. Jorge, Va con Jorge. tú estás con... Sí, buenas tardes. Sí. Sí, ¿me escucháis? Sí. Perdonad. Sí. Perdonad, he puesto esta foto de fondo porque un poco fuera no sabía cuál la que poner. Sí, exactamente cuál es la pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, claro, con gusto. Nos preguntan, ¿podrías dar las características de los hornos para la colada de aluminios? Sí, bueno, si estamos hablando, hablamos de alta presión, Sí. de high pressure, pues bueno, tenemos dos ideas de horno, ¿no? En la alta presión, como la más común, que hasta que salieran estas nuevas tendencias, pues diríamos fusión en gas, ¿no? Horno torre, crisol, reverbero, según el material que vayamos a fundir, trasvase de aluminio mediante una olla en el cual podemos tratar el metal y luego a horno eléctrico. Sería lo idóneo, un horno eléctrico de mantenimiento, bajo consumo y bajo mantenimiento. ¿Vale? Esa sería la mejor opción. En las nuevas tendencias, como hablaba Martín, en nuevas aleaciones, en el cual pues bueno, estamos muy basados en las empresas 380 otras aleaciones, nos viene una aleación nueva que ha sacado, que como dice Martín, se sacan cada día, hay una nueva en el mercado, ¿no? Y te dicen, oye, tienes que hacer esto, ¿no? Me tienes que hacer estas piezas. Pues obviamente ahí lo que tenemos que ir es a un horno, muchas veces donde fundimos, un horno más pequeño donde fundimos y mantenemos a pie de máquina, ¿no? Normalmente este tipo de hornos pues se recomienda, tienen que ser hornos muy eficientes, donde tienes unas cámaras muy divididas, tanto de fusión como de mantenimiento, incluso hacer propio desgasificado en el horno,
¿vale? Tenemos hornos hasta con 4 cámaras, como dice Martín, pues poner filtros, normalmente se pone en la última parte del horno, donde vamos antes de jalar el aluminio, ¿no? De pillar ese aluminio para llevarlo a la inyectora. Y esas serían un poco las combinaciones en lo que hablamos. En lo que son refinerías, ahora ya aprovechando la foto, pues bueno, ha habido mucho en el mercado de ir por horno, a ver quién tiene el horno más grande, ahí hornos más grandes y más grandes y cada vez más grandes. Para mí, la nueva tendencia de estas nuevas aleaciones nos dice lo contrario, ¿no? Que tenemos que tener plantas más versátiles, donde debemos tener hornos más pequeños que nos puedan hacer este tipo de aleaciones, ¿no? Al final tenemos hornos enormes y, como decía Martín, no puedes suministrar a clientes que te piden nuevas aleaciones, porque ¿cómo lo vas a hacer? ¿Vas a vaciar un horno, limpiarlo entero y volver a cargarlo otra vez? O sea, es una locura, ¿no? El gasto, el tiempo, o sea, no es nada versátil, eficiente y manejable, ¿no? También Entonces, nos yo sí preguntan, creo. perdóname, Jorge, también nos preguntan qué procesos de cuidado ambiental se deben de seguir para este tipo de coladas. Bueno, proceso ambiental aquí es filtro de humos, ¿no? Tener filtros de humos. Según el material, según lo que le metas al horno, es lo que así vas a tener los humos, ¿no? Eh, eh, metes cuando metemos lingote, pues prácticamente no tenemos humos, ¿no? Tenemos simplemente lo de la combustión, ¿no? Y muchas veces pues tenemos pues, combustores y prácticamente es nada, no se necesita ni filtro, pero no metes lingote solo. Al final, lo que es empresa de die casting, pues va a tener retornos, el retorno va a tener aceite, ese aceite se va a quemar y va a generar humos. Entonces, pues bueno, son filtros. Luego ya hay que ver por regulaciones del país, ambientales, ¿no? Que ahí nos va a dar un poco las directrices según los equipos que necesitamos, la capacidad de los equipos. Ok. Sí. ¿Alguna pregunta más o...? Sí, de hecho tengo una pregunta más que no sé si quieras que lo dejemos hasta el final para que alcances a dar toda tu presentación. Tenemos un par de preguntas más todavía, pero para que Ok, termines nos, tú, nos ya, quedan, nos quedan 3 páginas. Entonces, sí, mejor para que Jorge, terminen. sí, Jorge, ¿tú Me quieres seguir gustaría, con...? me gustaría, si es posible, cuando hablábamos del rechazo de las piezas, también un rechazo importante cuando hemos tocado el tema de la lubrificación del molde, que es muy importante tener un buen diseño tanto de molde como de herramienta que nos va a dar la lubrificación. Es muy importante porque hay mucha pieza de rechazo por un exceso de lubricante. Esto muchas veces lo vemos en las piezas que vemos como Sí, unas manchas un poco más negras. Esto es exceso de lubricante, ¿no? Porque es un fallo muy común cuando tenemos algunas piezas de rechazo, directamente le damos más lubricante y echamos más lubricante. Es automáticamente muchas veces el operario es lo que piensa. No, es falta de lubricante. Y, no, y hay muchos más parámetros que tenemos que mirar porque sí hay un porcentaje importante de piezas de rechazo por un exceso de lubricante. Por eso es muy bueno las nuevas tecnologías de EcoSpray, que en eso sí. pues Boeing es líder mundial, los alemanes, ¿no? Y tienen unas soluciones muy interesantes. ¿Vale? Quería hacer ese comentario Sí, respecto a la parte de lubrificación. sí, muy bien. Am, ¿Quieres añadir algo con respecto a hornos, necesidad de adaptación al mercado, vigilar la sostenibilidad, uso masivo de hornos tipo rotativos, basculantes como universales, impacto de las escorias salinas, todo esto, Jorge? Bueno, sabemos que en horno rotativo pues tenemos el tema de las escorias salinas, que es muy preocupante, ¿no? En Sí, muchos países se tratan. Eh, en México, de momento, pues no hay una regulación eh, para tratar esas escorias salinas,
¿no? Las soluciones sí las hay, pero bueno, hasta que no se trate como un material tóxico, ¿no? Y muy contaminante, pues bueno, de momento pues se sigue en la misma dinámica, ¿no? Sí, Horno rotativo, mucha escoria salina y amontonarla, ¿no? sí. Eso es. Y Mucha luego el tendencia pues pretratamiento de chatarras mejor antes de echarlo en el horno. correcto, desde la separación hasta el tratamiento, como dices, ¿no? Ya si hacemos VC, pues de lacarlo, quitarle la pintura, por eso hay sistemas de secaderos muy Sí, importantes para el tema de la viruta. También es muy importante tratarla, ¿no? Se habla mucho de centrífuga en muchas empresas. Centrífuga lo único que te hace es quitarte la parte de agua, no te quita los orgánicos, entonces al final sigues teniendo una merma importante, ¿no? Entonces aquí vemos aquí tenemos el dibujo, aquí abajo, eso es un secadero, ¿no? En el sí, cual pues metemos las virutas con un postcombustor, con una llama que no da directamente ahí, entonces les estamos quitando todos los orgánicos, que al final es lo que nos va a dar el mayor porcentaje tanto de humos como de merma, ¿no? Y sí, luego pues un postcombustor que lo va a hacer muy eficiente, ¿no? Sí es importante pues recalcar, todo el mundo lo sabe, pero bueno, que en la fusión, en la fundición, pues lo más importante, energía, de donde vienen los dos gastos más principales, es energía y merma, ¿no? Entonces sí tenemos que controlar eso con equipos sí, eficientes y con muy buen tratamiento de, de, de la chatarra, ¿no? En el caso si se está fundiendo chatarra, ¿no? Buena sí, separación y bueno, y lo que se llama ahora fusión limpia, ¿no? Que cada vez se está incorporando más al mercado, ¿no? sí. Uh-huh. Y Vale. bueno, sí, Jorge. Ok, aquí el futuro de que hablábamos, pues bueno, con estas nuevas tendencias de las altas, de nuevas aleaciones, pues irá a hornos muy versátiles, donde puedas tanto cambiar de aleación o como tú puedas fundir. Aquí, por ejemplo, vemos en la imagen anterior veíamos un horno, es un horno eléctrico, a la respuesta que nos decía antes, un horno de mantenimiento muy sencillo, bajo consumo, es el que recomendamos para estar justo con la máquina de inyección. Aquí lo vemos, basculante incluso para hacer cambio de aleación, limpiezas. Y luego en la siguiente página, pues es un horno, pues cuando tenemos, no tenemos fusión central o tenemos hornos grandes en el cual se están trabajando para una misma aleación, nos llega esta aleación nueva de, de estas que salen cada día, ¿no? Como decías, Martín, pues este tipo de hornos pues sería la solución, ¿no? Son hornos en el cual fundes y mantienes, ¿vale? Así suena, dice, joder, fundir y mantener, pues hay muchos hornos en el mercado, ¿no? Pero al final tienes que seguir manteniendo la misma dinámica, eficiencia y baja merma, ¿no? Y esto, pues al final tienes que ir a por unos diseños de horno un poco especiales, ¿no? Como vemos aquí, un horno que hasta que tiene 4 cámaras. Tienes una cámara donde carga, una cámara donde funde, una cámara donde mantiene y otra cámara de extracción, donde puedes tener esos filtros, donde puedes tener Sí, dosificación en continuo. Mucho control de temperatura, obviamente, al final muy importante. Okay. Eh, vale, bueno, aquí habla de más hornos de fusión, típico de crisol, dosificador, pero vamos, la tendencia aquí vemos muy bien en esta gráfica de abajo, vemos las diferentes cámaras del horno, ¿no? Está ahí puesta, está el horno seccionado, entonces es muy importante esta separación, ¿no? Para poder, y en cada cámara tener muy controlado la temperatura y al final del proceso, pues hacer el desgasificado antes de que vaya a ir a la máquina inyectora, no el tratamiento. Okay.
Sí. Retorno de scrap Bueno, interno muy importante, por supuesto. sí, sí, o sea, obviamente, gracias a Dios, cada día son menos las empresas, ya que quedan muy pocas empresas que sacan su retorno fuera, ¿no? Es un error tremendo, ¿no? Hay que volverlo a fundirlo y obviamente ese retorno nos viene con aceites, y, bueno, pues hay que tener las precauciones, por eso es muy importante tener una fusión muy separada, ya sea en horno, olla, horno de mantenimiento o en el mismo horno, pero que tengas estas diferentes para, para poder evitar y tener la mejor calidad de aluminio en la pieza, ¿no? Okay. Bueno, aquí vemos un típico caso, ¿no? de cucharón pillando el aluminio y luego para la inyectora, en este caso. Como veis aquí en esta parte de horno, este horno, por ejemplo, aquí seguramente que tengo un filtro justo en la parte de antes de salida de donde entra el cucharón, ¿no? Bueno, este es un vídeo aquí, es el horno, un horno torre compacto, ¿no? Que se le llama. Nosotros le llamamos combi melter, ¿no? En el caso nuestro, pero bueno, hay diferentes tipos de hornos para esto. Bueno, aquí un poco de publicidad, aprovechando. Y aquí ves el vídeo, una célula completa, toda la integración, toda automatizada. Vemos aquí, por eso es el horno torre, aunque es un horno compacto, pero es todo en automático, la carga que nos lleva a la primera zona, que es donde se acumula la carga. La idea en horno torre es acumular la carga para que los humos calientes semiderritan ese material, de ahí pase a la zona de fusión. En la zona de fusión ese material ya está semiderretido, con lo cual no necesitamos tanta potencia en quemadores y el ahorro energético es muy importante, ¿no? Ahí ya pasaríamos luego a la zona de mantenimiento y antes de salir a la zona de mantenimiento pasar por filtro y pasar a la zona de desgasificado y contiguo a la zona de desgasificado es donde entra el cucharón. Muy bien. Bueno, entonces con esto llegamos a las conclusiones, pues vemos que con los procesos tradicionales de fundición a presión era difícil conseguir piezas fundidas de alta integridad con muy baja porosidad y por lo tanto eran inutilizables para aplicaciones estructurales y tampoco serían utilizables para las nuevas piezas en vehículos eléctricos. Las aleaciones de fundición a presión tradicionales no eran adecuadas para lograr altas propiedades mecánicas tampoco. Y los nuevos desarrollos en varias familias de aleaciones, como lo vimos, permiten aumentar estas propiedades con o sin tratamiento térmico. Y vemos cambios importantes en la concepción de las fundiciones. Vemos cada vez más aleaciones más tratadas o limpias y nuevo sistema de tratamientos de las chatarras. Los nuevos procesos de fundición a presión que aplican el control de proceso, alto vacío, el reo-casting, diseño adecuado de matrices, lubricación adecuada, todo esto permiten realmente la producción de piezas de die casting de alta calidad, alta integridad, con propiedades mecánicas y físicas excelentes. Son térmicamente tratables, soldables, resistentes a choques, muy alta resistencia a la fatiga y todo esto. Y las ventajas inherentes de la fundición a presión es de esa alta tasa de enfriamiento del metal en el molde, las paredes delgaditas, a la alta presión, etcétera, ahora se pueden utilizar para producir piezas moldeadas estructurales y de alta calidad
a costes muy competitivos. Y tenemos que prepararnos para los grandes cambios que vemos en el horizonte para los próximos 10 años, estoy seguro, en la industria del die casting. Y ya existen muchas nuevas tecnologías, muchas nuevas aleaciones, cada vez tenemos más, pero aún hay muchos retos y muchas oportunidades entonces también. Y el cambio en piezas y sus requerimientos nos forzarán a adaptarnos con respecto a aleaciones, fundición, calidad de metal, equipos, tecnologías, etc. Y nosotros podemos ayudarles para minimizar su riesgo y garantizar su éxito. Y con esto estamos a su disposición para preguntas. Aquí tienen nuestro teléfono y email. Y si tienen alguna pregunta, nos mandan un email. No sé si van a Tenemos otra distribuirlo pregunta. o cómo lo van a hacer. Si les Sí, tengo llegan una preguntas, pregunta. nos mandan. Si quieres, sí me escuchas, ¿verdad? Sí. Ok, me preguntan, ¿cuál sería la principal desventaja del reo casting? Em, Pues en el pasado, realmente el problema más grande era que nos faltaba el know-how, cómo evitar de mezclar los óxidos de la superficie en el metal, creando este slurry, el semisólido de metal. En el pasado realmente siempre hemos hecho errores. Primero, queríamos hacer una fracción sólida muy elevada y haciéndolo siempre metimos óxidos dentro del metal. Y realmente nos costó prácticamente 50 años de desarrollos para llegar al final a soluciones que pues en México creo que aún no existe ninguna máquina, pero en China ya tienen cientos de máquinas de riocasting que producen piezas para el sector de la telecomunicación, intercambiadores térmicos y vehículos eléctricos y todo esto. Entonces, yo creo que ya hemos llegado a un nivel de maturidad de la tecnología que evite estos óxidos en el metal y que nos permite producir piezas fiables y de muy buena calidad. Bien. Denis Ariel Ávila los felicita y les hace la pregunta, ¿qué tipo de aleación se utiliza para la fabricación del pistón y cuál es su vida útil promedio? Para el pistones de motores de combustión interna, pues estos normalmente son aleaciones de aluminio, silicio, bastante silicio, pero también con cobre y níquel para la alta resistencia a la temperatura elevada. Entonces, y muchas veces estos son realmente fundidas en molde permanente, como lo hace, por ejemplo, Kolben Schmidt y estos. Estos a veces son aleaciones primarias o secundarias, pero también utilizan cada vez más contenido de reciclado. Okay. Nos preguntan también No sé qué si... tipo... Perdón. Sí. Perdón. Dime, Jorge, dime. No sé si se refería a la pregunta al pistón o al pistón que va en la inyectora, el que suele ser de cobre o de acero. No lo sé muy bien. Sí, No Llama viene mucho específico. pistón de la inyección, sí, también. Allí, ok, esto es otra cosa. Entonces, tradicionalmente se utilizaba o el acero contra el acero del contenedor no funciona porque entonces voy a tener desgasto en cada uno de los dos, y entonces voy a tener fugas al final. Lo que quiero tener es un material que se desgaste controladamente y
se expande al mismo tiempo para compensar al desgaste. Entonces, lo que voy a utilizar para el contenedor, no tengo más remedio, utilizo un H13, un acero, y para el pistón normalmente utilizo un cobre. Tradicionalmente un cobre berrillo, pero berrillo es muy malo para la salud. Entonces, se ha reemplazado ya y los nuevos pistones utilizan una aleación de cobre níquel con silicio, y esto nos permite realmente que la dureza es de una forma, es diseñada para un desgaste óptimo que se puede compensar con realmente la expansión de los anillos. Y además para un transfer de calor ideal para que podamos enfriar el biscuit de la colada. Okay. Me preguntan también, ¿qué tipo de refractario sugieres para los hornos que están a pie de máquina? Bueno, aquí refractario alto alúmina, ¿vale? Es superior al 80% y non-wetting. Non-wetting. Diferentes marcas en el mercado y diferentes calidades. Pero básicamente es esta. Obviamente no es solo tenemos el refractario y luego vienen muchos aislamientos detrás, ¿no? Al final tienes que tener un horno que tú puedas llegar en operación y tocarlo con la mano y no quemarte, ¿no? Sí. Esa es la idea. Es Ok. posible. Pregunta José Carlos Martínez Lomelí. Jorge, ¿el utilizar un horno de inducción recomiendas con bobina y crisol de grafitos o refractoriado y de cuántos kilos es una buena opción? Bueno, los kilos es según pues la pieza que vaya a hacer y la producción. Aquí es muy difícil de decir algo. En el tema de normalmente la inducción se utilizan las dos. Se utiliza simplemente con refractario. No es es un refractario que no va con agua, diferente a los otros. Es un refractario apisonado y también se le puede meter crisol. Metiéndole crisol, pues sabes que puede ser diferentes aleaciones. Normalmente suele ser un crisol de grafito, muy conductivo. Y, y se puede utilizar según la aplicación, crisol o directamente refractario. Lo más común es solo refractario, pero si tienes pues diferentes aleaciones y más fácil, pues puedes utilizar crisol, lo cambias, metes otro y vuelves a fundir, ¿no? Diferente aleación. Bien. Y Pregunta es también, es, perdón, es muy buen horno para muchas aplicaciones, ¿no? El horno de inducción pues es un horno muy eficiente y en el cual tenemos también la merma es muy baja. Obviamente tiene muchas limitantes y, y un consumo eléctrico alto, ¿no? Entonces, pues hay que mirar muy bien para qué lo queremos emplear, ¿no? Sobre todo en aluminio. Obviamente en ferrosos, pues es el más común utilizado. muy bien. Preguntan, ¿a qué temperatura se inyectan las aleaciones de aluminio y qué temperatura se estima que se mantiene el pistón émbolo? Más abajo dice, cuando digo pistón o émbolo, me refiero a la pieza que se utiliza para inyectar en las máquinas de high pressure die casting llamado plunger tips. Sí, pues la temperatura de inyección realmente depende de la aleación y de todo el sistema. Entonces, normalmente estás hablando de, pues, quieres empezar con, digamos, 680 grados, 680 grados y lo metes en el contenedor. Ahora, ¿cómo lo vas a meter? ¿Cuánto tiempo se queda allá? Tú quieres evitar enfriamientos locales allí, por esto idealmente lo quiero calentar al máximo. Si lo puedo calentar a 300 grados, pues mejor que solamente 200, porque no quiero que enfríe el metal en el contenedor. En cambio, en el pistón mismo, yo quiero enfriamiento controlado cuando esté avanzando, porque al final me queda el biscuit y pues
ahí yo quiero ser capaz de meter toda la presión, pero al final no quiero esperar 10 segundos para que se enfríe al final después de la inyección y cuando la pieza ya esté congelada. Entonces ahí sí quiero congelación máxima y transfer de calor máximo. Entonces no sé si me explico, porque al final yo quiero inyectar el metal todo líquido y que se congele idealmente direccionalmente desde arriba hacia abajo para que pueda compensar para toda la retracción durante la solidificación. Solamente si hago el rheocasting, ahí ya tengo una fracción sólida, pero controlada en todo el metal. Entonces, ahí es otra cosa. Pero si hago la inyección a presión tradicional, quiero que el metal esté todo líquido hasta que esté completamente inyectado, idealmente para las mejores propiedades mecánicas. No quiero presolidificaciones. Esto lo tengo que evitar. Muy bien, pues ya no tenemos ninguna pregunta más. No sé si ustedes quieran agregar algo, algún último comentario. No, creo que ya he hablado mucha información y no sé, pero si tienen más preguntas, por favor me pueden escribir y a Jorge y nos metemos en contacto con ustedes y les mandamos cualquier información que les falte. Excelente. Jorge. Igual que Martín, oye, estamos a vuestra disposición. Cualquier duda que tengáis, pues aquí estamos y intentaremos ayudaros a darle respuesta a esas dudas, inquietudes o solucionar los problemas que podáis tener. Excelente, pues muchísimas gracias a Martin Hartley y a Jorge Zorrilla de la empresa Ormesa. Y pues más que nada gracias a toda la audiencia que nos acompañó en esta noche. Y cualquier duda que puedan tener, nos las pueden hacer llegar a contacto@fundiexpo2021.com. Los invitamos también a estar al pendiente de los siguientes webinars y a seguirnos en nuestras redes sociales, Fundiexpo 2021, en LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, en donde los vamos a mantener informados de todas las novedades de Fundiexpo Monterrey 2021. Muchísimas gracias y buenas noches.